Paso ETF, BTG Pactual. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muy bienvenido, Mario. Muchas gracias, Paula. Bueno, vamos a partir mirando cómo se entrega este gobierno en términos económicos, porque aunque usted no es ya el ministro de Hacienda y es el ministro Grau, por supuesto que gran parte de la gestión económica estuvo a su cargo. Y por una parte vemos que el presidente electo, José Antonio Kast, habla de que se está entregando, estarían recibiendo el país con una situación fiscal muy difícil. Pero por otro lado el presidente Boric, sus ministros hablan de que se ha normalizado el país, que se ha instalado las bases para crecer, que se ha bajado la inflación. Entonces, ¿cuál es su análisis de esa frase que dijo José Antonio Kast en ICARE, que me imagino que usted la habrá analizado en detalle? Sí, bueno, en realidad desde la campaña presidencial se dijeron muchas cosas, se hablaba de un país quebrado, ¿cierto? Se hablaba de una situación crítica. El país cayéndose a pedazos. Cayéndose a pedazos, ¿eh? Y bueno, lo que estamos viendo ahora es que esta es una economía que está creciendo, que ha recuperado su capacidad para crecer, que resolvió todos los desequilibrios con los cuales partió, que eran desequilibrios muy significativos desde el punto de vista económico, y que eso ha sido capaz también de reflejarlo en la situación social, porque acabamos de tener los resultados de la CACEN, ¿cierto? 2024-2025, donde nos permite ver que además el ajuste que se hizo en esta economía no se hizo con aumento de la desigualdad, que es algo que es muy común en los países, ha sido común en nuestra historia pasada y afortunadamente en este periodo eso no ha ocurrido tampoco. Entonces yo creo que es un buen comienzo para un nuevo gobierno. Sí. Ahora, entonces es un poco injusta esa mirada desde el nuevo gobierno, desde el nuevo presidente y sus autoridades económicas. Bueno, yo creo que eso refleja quizás la urgencia que se le quiere dar a la agenda económica. Claro que el próximo gobierno tiene una serie de medidas pensadas para el comienzo de su periodo, pero yo siempre digo que las cosas para que sean importantes no tienen que ser críticas. O sea, basta con que el país las necesite. Y yo creo que es más fácil convocar a distintos sectores cuando se habla de algo importante por lo que representa para el país, más que por estar acusando a tal o cual de que dejó, ¿cierto?, una herencia muy compleja. ¿Usted cree que desde ese punto de vista es injusto hablar de un gobierno de emergencia para un país en emergencia? Bueno, se ha especulado mucho en torno a ese concepto. Digamos, yo no veo que en el país exista una emergencia desde el punto de vista económico. O sea, pensemos que durante mucho tiempo hablamos de un crecimiento insatisfactorio, un estancamiento, ¿cierto? Porque se miraban estas cifras de crecimiento tendencial de 1,8%, pero resulta que en estos momentos la economía está creciendo, el PIB no minero, o sea, quitando la minería, la economía está creciendo al 3%. Esas son las cifras actuales. Bastante por encima de estos números que se consideran insatisfactorios. Ahora, por supuesto, se querrá crecer más que eso. Para eso hay hartas cosas que tienen que ocurrir. Pero a partir de ahí, por supuesto, es un buen lugar para comenzar un nuevo gobierno. Y vamos a hablar también de las metas de crecimiento y de los planes que ya se han conocido de Jorge Quiroz, quien sería el futuro ministro de Hacienda. Mario, usted dice, bueno, estamos creciendo más que lo que se decía. Es verdad que en un punto hasta se dijo que podía Chile entrar en recesión, eso es cierto, pero la meta o la idea es crecer a un 4% y salir de este ciclo que dura más de una década de crecimiento en torno al 2%. Eso no está tan logrado tampoco, ¿no? No está, y lo que se dice desde el punto de vista de los economistas del nuevo gobierno, desde las empresas también, es que aquí hay todavía una maraña de permisos, que esta ley de permisología que se hizo ahora no basta, y justamente eso es lo que plantea el nuevo gobierno, empezar a desregular algo que está estancando la economía. ¿Usted está, conforme con lo que se hizo? ¿Faltó ambición en ese sentido? Porque se ve ahora que hay un interés mayor de invertir, digamos, internamente. O sea, bueno, el gobierno actual planteó no una reforma, sino que planteó 4 proyectos de reforma en materia de permiso. Se ha aprobado solamente uno, que es la ley marco de permisos sectoriales.
Aparte de eso, propuso una reforma a la ley ambiental, ¿cierto?, para los permisos ambientales, propuso cambios en materia de concesiones marítimas, en materia arqueológica, pero esas otras tres iniciativas no están aprobadas. Entonces uno no podría, ¿cierto?, habiendo sido parte de un gobierno que propuso todo eso, uno podría decir, mire, estamos a mitad de camino, faltan cosas, ¿ah? Ahora, hay un matiz que es importante establecer entre simplificar procedimientos y agilizar permisos de la desregulación, que es reducir los estándares regulatorios. Entonces eso yo creo que es algo que todavía tiene que clarificarse un poco. ¿Tiene usted la duda? Porque ya se ha planteado, por ejemplo, Jorge Quiroz ha dicho que de 15.000 instructivos de obras municipales se quieren eliminar, que se quiere llegar de 1.500 circulares en la construcción a 11. La CPC hizo su propuesta esta misma semana, ¿no?, de pasar de 186 permisos, que digamos, eliminar o cambiar 186 permisos para destrabar la inversión. ¿Lo ve con preocupación? O sea, yo diría, más que preocupación, lo que yo diría es que es importante que esté claro en el momento en que empiece a tomarse iniciativa en esta materia, si van a estar cambiando los estándares ambientales, urbanos, sociales, o más bien lo que se busca es procedimientos más ágiles, pero que permitan seguir cumpliendo con esos estándares. Entonces, ese es un tema porque hasta ahora siempre habíamos hablado de esta palabra medio inventada de permisología y de repente empezó a aparecer la palabra desregulación. Y desregulación es algo distinto, ¿ah? Significa que bajan los estándares. Entonces, bueno, eso es algo que habrá que ver. No quisiera prejuzgar, ¿ah? Pero hasta el momento siempre lo que se había estado hablando, no solo el gobierno, sino que los parlamentarios de todos los sectores, los empresarios siempre hablaban de agilizar permisos sin cambiar estándares, ¿no? Sí, pero la palabra ahora es más bien de regulación, ¿no? O sea, se ha mencionado, pero bueno, a veces las palabras surgen sin una intencionalidad en particular. Ahora, lo que le ha planteado al presidente electo la CPC y a Jorge Quiroz, estos permisos a eliminar o cambiar de 180, usted los tiene que haber visto seguramente. ¿Usted los habría acogido como ministro de Hacienda? ¿Le hubiera parecido que está bien, que es una propuesta? ¿O le parece que esto ya va más allá de lo posible o de lo que es recomendable, en el mismo sentido que acaba de decir usted, de que una cosa es simplificar y otra cosa es bajar los estándares? O sea, yo creo que si se trata de estándares, eso requiere legislación. Si se trata de procedimientos, puede requerir legislación también, pero puede también seguir un canal más bien administrativo, más bien operacional. Es difícil anticipar, o sea, yo creo que en esto hay que esperar un poquito, hay que darle tiempo al nuevo gobierno que asuma, que muestre con claridad su agenda y ahí se formarán las opiniones que correspondan, ¿eh? Pero a priori esto de pasar de 1.500 circulares en el área de la construcción a solo 11. O sea, si es posible sin cambiar los estándares, porque pensemos que en el caso de la construcción además Chile se caracteriza por tener estándares muy exigentes en materia de construcción, que son importantes para darle seguridad a la gente, en fin, dadas las características de nuestro territorio, ¿ah? Si eso es posible, en fin, que se haga. No me parece que haya que fijar una posición a priori solo a partir de esos datos. De ese titular. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que la inversión ya despegó en Chile. O sea, la inversión empezó a crecer hace más de un año. Sí, porque lo que le dirían es que, o lo que dicen desde el nuevo gobierno, es que empezó la inversión a subir ante la expectativa de que iba a haber un nuevo gobierno de otro signo político. Mire, los planes de inversión empezaron a cambiar hace más o menos 2 años atrás, ¿ya? Eso me reflejado en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital. Durante un tiempo eso no se manifestó en inversión real porque tuvimos una caída de la inversión en maquinaria y equipos durante al comienzo del fin del 2023. Pero ya eso comenzó a recuperarse el 2024 y hoy día, ¿cierto?, para este año estamos con un crecimiento de la inversión que el Banco Central lo ajustó al alza a 7%. Si eso es en expectativa de lo que viene o de lo que pasó,
Yo digo, ¿qué importa? Lo que importa es que el país crezca, lo que importa es que las inversiones se hagan. Mire, yo me acuerdo que en el cambio del gobierno del presidente Piñera a la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hubo meses de debate entre Alberto Arenas y Felipe Larraín sobre quién era dueño de qué cosa. Yo la verdad es que encuentro que todo eso es totalmente inútil. Ahora, sí es útil en cuanto a que evidentemente hoy día el presidente Boric defiende su legado, que no es un país que se está cayendo a pedazos, y por otro lado le están diciendo que está entregando un país económicamente muy complejo. O sea, yo creo que el examen de cualquier revisión de los números que hoy día tenemos indican que el país no se está cayendo a pedazos, no hay mucha más vuelta que darle a ese tema. Sí. Ahora, Mario, respecto de cómo se entrega también, no se va a cumplir la regla fiscal por tercer año. Y eso, usted mismo dijo antes de irse que uno de sus dolores era no haber cumplido, se cumplió el primer año, se cumplió muy bien, pero no lo cumplió después. ¿No le preocupa esa situación? Porque la regla, digamos, la regla fiscal, usted es parte fundamental de la creación de esa regla, de darle estabilidad a Chile, de no caer en los ciclos de vacas flacas y vacas gordas como todos los países latinoamericanos, que se incumplan. ¿No es algo que en realidad es muy negativo? Bueno, ciertamente yo diría que no es algo deseable. Cuando se fija una meta porque uno la quiere cumplir. Yo no tengo el detalle de los números recientes, así que no... Pero ya se adelantó que se sabe que no se va a cumplir. Pero usted también lo debe. A lo que voy es que aquí hay como por lo menos tres elementos. A comienzos del 2025, cuando se vio la brecha o el incumplimiento de la meta fiscal del 2024, se planteó una serie de acciones correctivas, entre los cuales había varios proyectos de ley que eran para generar mayor espacio fiscal. Y eso implicaba, ¿cierto?, tener el apoyo del Congreso para avanzar con ese tema. Desgraciadamente, prácticamente ninguno de esos proyectos se aprobó. No tuvimos el apoyo del Congreso para poder hacerlo. En segundo lugar, hay una caída en la producción de cobre que se refleja en el balance estructural, porque el balance estructural recoge, ¿cierto?, las variaciones en la producción más que en el precio. Hay una caída en la producción de cobre este año, en parte importante por el accidente del Teniente, pero también ha habido un par de proyectos mineros grandes que han estado produciendo menos. Y en tercer lugar, hay, lo que uno ve es que las cifras de octubre en ingresos fiscales fueron particularmente malas. ¿Cómo cierra todo eso en términos de números? No lo sé, pero sí tengo claro que hay esos tres factores que han estado incidiendo en la manera en que han evolucionado las cuentas fiscales. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría para adelante? Que esas reformas legales finalmente se aprueben. Creo que no hay ninguna que tenga alguna incompatibilidad con la agenda del próximo gobierno. En segundo lugar, probablemente el próximo año, o sea, este año vamos a tener ya una recuperación de la producción minera. Y vamos a tener cifras muy buenas, por lo menos como estamos partiendo, de precios del cobre. Vamos a tener los ingresos provenientes del acuerdo de Codelco con SQM. Sí. Así que aparte, con el viento viene a favor económicamente del gobierno nuevo, ¿no? Claro, hay varios factores que van a estar ayudando, ¿cierto?, a que este año sea mejor desde el punto de vista fiscal, a lo cual se agrega también que vamos a crecer más. Sí. Ahora, también para cerrar el tema de la regla fiscal, hubo un cálculo erróneo de ingresos, se sobreestimó ingresos y ahí se arrepiente de esa frase que dijo de que Javiera Martínez era la mejor DIPRES de la historia de Chile. Pues el tema del cálculo de ingresos tenía que ver con prácticas de cálculo de ingresos que venían de mucho antes. Claro, a mí me habría encantado haber revisado todo eso a tiempo. Teníamos otras preocupaciones, no había razones para desconfiar de esas metodologías, pero efectivamente eran metodologías un poco, llamémosle, arcaicas. Todo eso se revisó, se actualizó hace un año atrás con el apoyo de una emisión del Fondo Monetario, se hicieron bastantes cambios y eso es lo que ha estado operando durante este año. Entonces, bueno, hay cosas que desgraciadamente uno hubiera querido revisar antes. No hubo señales de que eso
fuera a ocurrir. Fíjese que cuando se hizo el presupuesto del 2023, nosotros deliberadamente calculamos un crecimiento de ingresos menor al que daban esas fórmulas por una cuestión de prudencia. ¿Ah? Al final, ¿cierto? El 2023 fue un año que estuvo bastante balanceado en términos de cuentas fiscales. Pero en términos de Javiera Martínez, digo para cerrar el tema, porque a ella también le ha pesado esto que le digan todo el tiempo, ay, era la mejor DIPRES de la historia y se equivocó en esto, se equivocó en esto. ¿No era una buena cuña? Probablemente no lo fuera, a lo mejor generó anticuerpos innecesarios, pero lo que es claro es que Javiera, durante el periodo que ella ha sido directora de presupuesto, ha habido un ajuste estructural en términos del crecimiento del gasto público. El gasto público históricamente en Chile crecía a un promedio más cercano al 7%, ahora está creciendo al 2%. ¿Ah? Pese a que las presiones para aumentar el gasto público han sido muy grandes, por ejemplo en el caso de la salud o de las pensiones. Claro. ¿Ah? Entonces hacer ese ajuste, pasar a casi un tercio de cuál es la velocidad con la que venía el gasto público, demanda un esfuerzo y una capacidad institucional y profesional importante. Mario, hablando de la CACEN, que sin duda es una noticia muy importante, bajó la pobreza, se mide de una manera más exigente ahora que antes e igual bajó, ¿no? La crítica que se hace desde la actual oposición es que muchas personas han salido de la pobreza, 600.000 personas han salido de la pobreza, pero es por subvenciones estatales, no por ingreso propio, y que lo importante es que haya empleos de calidad para que la gente por sus propios medios salga de la situación de pobreza y no dependa del Estado. ¿Cuál es su mirada respecto a esa crítica? Mire, yo lo primero que diría es que, por supuesto, que la reducción de la pobreza tiene que ser una buena noticia en cualquier país del mundo y especialmente para nosotros. Por otra parte, tenemos que acordarnos de que estamos hablando de la CACEN 2024 comparada con la CACEN 2022, que ya cubría prácticamente un año del actual gobierno y que marcó un poco cómo estaba saliendo la economía chilena y ¿cierto?, los distintos sectores socioeconómicos de la crisis. Entonces, si tomamos en cuenta las dos CACEN y comparamos con el 2017, porque hubo una CACEN entre medio del 2020 que fue tremenda porque aumentaba la pobreza, aumentaba la desigualdad, pero fue en medio de la crisis. Si comparamos con el 2017, para la misma población, en realidad la baja de la pobreza es de más de 1 millón de personas. Ahora, a mí esa crítica me llama la atención porque, ¿cierto?, lo que uno le exige a la política social es que beneficie a los más pobres. O sea, la política social hizo su trabajo. De hecho, en la CACEN del 2022 había un aumento importante de los subsidios estatales, pero todavía tomaba una colita de lo que habían sido las ayudas fiscales durante la pandemia. Ahora, en la CACEN 2024 aparece un aumento adicional de los beneficios para los sectores de más bajos ingresos. Y acordémonos que durante un buen tiempo se hacían unas comparaciones con la OECD en que se decía que, ¿cierto?, que la distribución que en Chile la distribución del ingreso no cambiaba mucho después de impuestos y transferencias. Claro. Y lo que muestra esto es que las transferencias sí ayudan a cambiar la distribución de ingresos, lo que no ayuda son los impuestos, que es distinto. Sí. Entonces yo diría, no sé por qué uno tendría que criticar a la política social porque haga su trabajo. Pero es una diferencia política, ¿no? Porque en el fondo lo que se está diciendo es debiera haber un mejor empleo. De hecho, el desempleo ha sido un tema que ha costado mucho superar, cifras en torno al 8% en general, un desempleo mucho más alto para las mujeres. Y es una mirada ideológica también de decir, bueno, la gente no debiera depender del Estado, por ponerlo de una manera simple. Claro, en Estados Unidos se usa mucho el concepto de welfare casi como algo negativo, ¿cierto? Aquí en Chile quizás es un poco más matizada nuestra visión de la política social, pero yo diría que lo que uno quisiera es que tanto del lado del empleo o de la economía, como del lado de las políticas sociales, las dos cosas apunten en la dirección de mejorar la situación de los más pobres. La caída de los ingresos del trabajo
en los quintiles más pobres, en realidad fundamentalmente ocurrió antes, se nota en la CACEN 2022. De ahí hay una leve mejoría que no alcanza a compensar todavía la caída anterior en el caso de los deciles más bajos de ingresos. Eso es más o menos lo que muestra la CACEN. Sí. Mario, yendo al tema más político o ideológico, si se quiere, justamente usted está escribiendo un libro que ya según me contó, está bien avanzado ya, un libro en que analiza todo lo que ha pasado desde el estallido en adelante en la política económica, me imagino que también la reflexión política, ¿no? Y en este momento en que usted reflexiona en su libro de qué es lo que ha pasado en Chile y que se está entregando a un nuevo gobierno de un signo muy opuesto, es el gobierno más de derecha que ha habido desde el retorno a la democracia, ¿cuál es su lectura de qué pasó? ¿Por qué el actual gobierno no logró pasarle la banda presidencial a Janet Jara, la candidata del oficialismo, y además sacó un resultado tan menguado, el peor resultado de la izquierda desde el retorno a la democracia en cuanto a porcentaje de voto? Sí, bueno, los analistas y los políticos siempre son buenos para encontrar distintas formas de mirar los números. Sí, pero 42% no tiene mucha, no hay como mirarlo como un buen resultado. No, por supuesto que no. A ver, yo lo que diría es que aquí hay varios factores que se combinan. En primer lugar, es cierto, lo que hemos visto es que ya desde el paso de Bachelet 1 a Piñera 1 hemos tenido alternancia en el poder en cada elección. O sea, claro, que el incumbente no gana. No ha habido ningún gobierno que logre que su candidato gane la elección siguiente. Y eso tiene que ver con que la gente, creo yo, demanda mucho de los gobiernos. Está bien que lo haga. Eso no es algo malo, pero demanda muchas veces soluciones muy inmediatas que no son fáciles de articular desde los gobiernos. Ahora, por otra parte, durante este periodo ha habido dos temas que han sido especialmente sensibles para una parte importante de la población, como son los temas de la delincuencia y de la inmigración. Y yo creo que eso marcó mucho esta elección. O sea, pese a que el gobierno del presidente Boric incorporó toda una temática de seguridad que no estaba en su programa, que no estaba en su agenda política. Pese a eso, por lo menos la lectura de la ciudadanía es que le creyó más a José Antonio Kast como candidato, la mano dura con la delincuencia, el control de la inmigración, más que a la candidata de gobierno. Y eso tiene que ver con cosas que son más históricas, que tienen que ver con sensibilidades históricas de los sectores políticos que no son fáciles de cambiar. Ahora, eso creo que también tiene que ver con la capacidad para conectarse con lo que la ciudadanía siente, le preocupa, y cómo comunicarse con la ciudadanía, porque, claro, se demandan muchas cosas inmediatas, pero frente a eso hay distintas formas de actuar. Uno puede decir, mire, yo voy a seguir tales y cuales pasos para llegar hasta donde queremos alcanzar, o simplemente hacer las cosas y que cada uno saque sus conclusiones. Yo creo que los gobiernos tienen que ser capaces de explicar mucho mejor. ¿Faltó explicar más en este? Creo que faltó capacidad para conectar y comunicarse con la ciudadanía de una manera que fuera posible de entender. Y creo también que, ¿cierto?, cuando uno mira lo que fue la evolución del gobierno, creo que todo el proceso constitucional marcó mucho también a este gobierno, especialmente el periodo de la convención, y que creo que es donde se produjo el switch importante en materia del electorado. O sea, venía un electorado muy sensible, muy sensibilizado por el estallido social, que de repente se encontró frente a un proceso constitucional que no parecía serio,
que no parecía conectar con las cosas que le preocupaban a la gente, y eso me parece que provocó un vuelco muy grande en la manera en que la gente miró el mundo político y en los distintos sectores. Mario, también hay mucha expectativa, y se nos está acabando el tiempo, económica. También es otra de las promesas, y que la gente le cree al gobierno de José Antonio Kast en términos de empleo, de crecimiento, y los empresarios en Icare lo aplaudieron, dijeron que estaban muy entusiasmados con este nuevo gobierno, y Jorge Quiroz ha hablado de que tiene el sueño de un IMASEC de 2 dígitos. ¿Lo ve posible, realizable, habiendo estado sentado en el Ministerio de Hacienda tanto tiempo y conociendo el Estado, ese sueño? O sea, es difícil pronunciarse sobre los sueños de otros. No, de que se hagan realidad. O sea, yo la verdad es que le deseo a Jorge, si es que él va a ser ministro de Hacienda, le deseo suerte como ministro. Porque si la economía está bien, ¿cierto? Eso beneficia al país. Eso es lo importante. Mire, yo... a propósito que usted menciona el tema del libro. El libro parte en el 2019. Y yo, en mi caso, yo veo un continuo desde el Banco Central hasta el Ministerio de Hacienda, tratando de que esta economía fuera capaz de amortiguar los shocks que recibió y fuera capaz de recuperar una capacidad para crecer y de incorporar a las personas en el crecimiento. Ya ahora que está buena parte de esa pega hecha, ojalá que el gobierno siguiente la pueda seguir construyendo a partir de ahí. Así que en eso... ¿Pero es realizable ese sueño? O sea, la verdad es que los IMASEC dependen mucho del punto de comparación que se está tomando, pero me parece en general que cuando se habla de tener como ambición un crecimiento más estable al 4%, creo que dice más en términos de la persistencia del crecimiento que un dato puntual que pueda producir. Que una persona pueda hacer un cambio. Un dato puntual que vaya a ocurrir en un mes, qué sé yo. Ya. Y para terminar, cuéntenos qué va a hacer usted, porque está terminando su libro, pero qué va a hacer usted cuando termine el libro, que se va a lanzar a todo esto el próximo año, y ya como lo tiene el primer borrador listo, yo creo que se va a lanzar luego, digo yo, en otoño, no sé, por ahí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué ha pensado de su futuro después de toda la experiencia acumulada que tiene, no solo como ministro de Hacienda, sino también como presidente del Banco Central en una época muy, muy desafiante? Sí, bueno, ya empecé a hacer unas consultorías. Me han llegado varias propuestas de cosas para hacer. He tratado de ordenarme un poco porque, cierto, una tarea como escribir un libro requiere mucha dedicación. También es probable que haga clases ya el próximo semestre. Así que, en fin, me voy a ir orientando a una cosa más académica o más internacional, porque ya tuve suficiente de coyuntura económica y política en el periodo que estuve como ministro. Muy bien, y leeremos con mucho interés su libro y sus reflexiones. Mario Marcel, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.